A lo largo de más de 25 años, Eiichiro Oda se ha dado la titánica tarea de escribir y dibujar un manga gigantesco en cuanto a construcción de mundo respecta, y debido a esto existe una enorme cantidad de personajes sumamente únicos e interesantes que se han sabido ganar un espacio en nuestros tops de los mejores de la industria. No obstante, que haya un abanico tan grande de posibilidades en cuanto a personajes God no evita que también existan otros que sin ser tan buenos terminaron por cualquier razón aparentando ser mejores de lo que realmente son, y esos son los personajes sobrevalorados. De ellos hay unos cuantos en esta historia, pero en esta oportunidad nos centraremos en 3, así que no le demos más vueltas a esto. Tú puedes llamarme Napo y empecemos con el video. El primero de los 3 personajes es el difunto ex Vaina Roja y comandante de los piratas de Shirohige, Izo. Si están al día con el manga, deberían saber que este dio su último respiro en la guerra de Onigashima, aunque no culparía a quien no se haya dado cuenta de que estiró la pata ahí, porque la verdad es que su muerte se trabajó de muy mala manera, siendo la última vez que le vimos vivo cuando estaba peleando con uno de los agentes del CP0, el cual, debido a introducirle un dedo de forma muy abrupta, terminó ocasionando su muerte fuera de escena. Posteriormente se nos confirma que pasó al otro mundo luego de que la guerra terminara, y al Oda no tener mucho tiempo disponible para cerrar como debería el arco, porque ya saben, esas entradas de Film Red no se iban a vender solas, no se tomó el tiempo necesario para construir un momento en el que al menos empatizáramos un poco con él, ni mucho menos con sus compañeros. Todo fue demasiado apresurado. Marco, por ejemplo, estaba en modo bueno amigos, shit happens, sigamos con nuestras vidas, al igual que el resto de vainas. Y si nos vamos a su hermana, la cual debería de ser la que más sintiera ese dolor, es que ni aparece en el momento en el que se nos revela que a Izo le habían descongelado la nevera. No obstante, el tema aquí no es nada más el hecho de que su muerte se haya construido casi tan mal como casa hecha por el gobierno de un país latinoamericano, sino que estando en vida tenía un título que daba a entender que era más arrecho de lo que realmente fue, o al menos lo que demostró. Como bien lo mencioné al principio, este, además de haber formado parte de los vasallos de Kozuki Oden, también fue miembro de los piratas de Shirohige, y no un simple miembro, fue un comandante de una de las divisiones de los piratas de Barba Blanca. Estamos hablando de que poseía uno de los cargos más importantes de una de las bandas más poderosas del mundo de la piratería, y aunque no tenía por qué ser tan fuerte como el resto de sus compañeros con los que compartió cargo, sí que es cierto que entre él y el resto de los comandantes que también demostraron su poder existe una gran diferencia. Yosu, por ejemplo, fue capaz de parar un ataque directo de Mihawk, y aunque terminó con un brazo roto después de la guerra, quien se lo rompió fue uno de los almirantes más fuertes que hemos visto hasta ahora. Pero si pasamos a vista, este fue capaz de mantener un duelo 1 contra 1 contra el mejor espadachín del mundo, y encima obtener su reconocimiento luego de que su batalla se haya visto interrumpida. Ya si pasamos a Ace, literalmente se pegó en un mano a mano sin camisa contra Jinbe durante varios días. Vamos, aguantarle a un Shichibukai durante tanto tiempo no lo hace cualquiera. Y por último me gustaría mencionar a Marco, que yo creo que ni siquiera hace falta explicar las razones por las que es fuerte. Pero bueno, entre ese grupo de comandantes que tuvieron pantalla también está Izo, ya que estuvo presente en la guerra de Onigashima, y a pesar de que pudo pegarle unos disparos a Kaido en la azotea, al final terminó muriendo debido en parte a que un grupo de piratas bestia le hirieron, y luego un miembro random del CP0 se lo terminó papeando. Yo me esperaba que un alto cargo de los piratas de Shirohige demostrara algo interesante a estas alturas de la obra, donde el haki ya está muchísimo más desarrollado que en Marineford, pero al final quedó siendo un tirador más del montón. Hasta Van Augur, con su precisión kilométrica, demostró más en el arco de Haya, y eso ocurrió en el primer tercio de la historia vista hasta ahora. Pero en fin, la obra nos dio a entender que Izo debía ser considerablemente poderoso, básicamente por ser uno de los mejores tripulantes de la que en su momento fue la banda más poderosa de piratas de la era actual, y al final terminó siendo un bicho que estiró la pata por pegarse contra unos randoms. Y si el puesto anterior estaba siendo ocupado por un fiambre que no aguantó ni una dedeada traviesa, este está ocupado por uno que si destaca por algo es por su resistencia. Eustace Captain Kidd es un personaje que desde su introducción se nos planteó como el rival de Luffy, algo que condicionaría muchísimo su camino de ahí en adelante. Al principio Kidd tenía una recompensa mucho más alta que la del protagonista, esto debido a lo violento que era, y sinceramente me parece una excusa sumamente ridícula. A ver, estamos hablando de que Luffy, para
para poder farmearse la recompensa de 300 millones de berry con la que llegó a Sabondi, debió bajarse a Crocodile y literalmente destruir la mundialmente conocida Isla de la Justicia de Enies Lobby. Y me intentan hacer creer que Kid obtuvo más recompensa solo por ser violento. Digo, alguna acción importante tuvo que haber hecho el pelirrojo para que se la subieran más que al sombrero de paja, o al menos eso es lo que me gustaría suponer, pero bueno, ya desde el vamos esto huele un poquito a los pies de tu tío el que trabaja en el campo durante 12 horas con las botas puestas. No obstante, si seguimos avanzando, las cosas extrañas no se detienen. Luego del salto temporal y de una guerra de Marineford en donde Luffy estuvo y Kid no, resulta que ahora el manco sigue estando por encima del muchacho de goma. ¿Y la razón? Pues fue porque durante el salto temporal los piratas de Shanks le hicieron morder la almohada, momento en donde le mocharon el bracito, y luego de eso este se papeó uno de los comandantes de Big Mom para posteriormente robarse el Poneglyph de Whole Cake. Bueno, mejor dicho, el Road Poneglyph de Whole Cake. A ver, sinceramente eso último no estuvo tan mal. A fin de cuentas, entrar y salir vivo de Whole Cake sin permiso de la señora con problemas de peso es un acto de valía en sí mismo, pero no me vengan con que eso es mucho más peligroso que literalmente atentar en contra de la marina y aliarse con la que en ese momento era la banda de piratas más poderosa. Pero bueno, luego de que a Kid le regalen su recompensa para que en teoría siguiera estando por encima de Luffy, este último debió bajarse a otro Shichibukai para poder superarle. Pero en fin, el punto importante aquí es Wano. Luffy llega hasta ahí habiendo aprendido el uso avanzado de su haki de observación y desarrollando una forma alternativa de la cuarta marcha, mientras que Kid, bueno, durante todos esos años el único cambio que podemos ver que tuvo fue la pérdida de su brazo. Y quizás intuir que ahora sabe hacer Megazords con su fruta. Y digo intuir porque capaz lo sabía desde antes. No obstante, durante la guerra de Onigashima nos mostró su despertar, el cual le valió para derrotar a Big Mom. Ya con esto volveríamos al tema de las recompensas, en donde él y Luffy se equipararon nuevamente y donde además algunos de los fans del Magnético desarrollarían una alteración en su percepción de la realidad, puesto que de repente les dio por decir que por eso y por conseguir 2 copias de los Road Poneglyph volvería a ser su rival. Increíble. A ver, yo tampoco voy a caer en el juego de venir a decirles que estaban locos y que este no tendría ninguna opción de ahí en adelante porque sería mentirles. Ni yo me esperaba que su carrera por el One Piece durara tan poco. Pero si comparamos la situación de ambos supernovas, Luffy a partir de Wano ya tenía no 2, sino 3 copias de los Poneglyph en el bolsillo. Y además una gótica nalgona capaz de leerlos. Mientras que Kid, bueno, tenía 2 copias y a un tipo que se parece a una cucaracha en su tripulación. Ya con esto el pelirrojo partía con desventaja, pero si nos vamos al hipotético caso en donde ambos tuvieran que pelearse para obtener la última piedra, es que tampoco tendría oportunidad. Digo, sí, muy bonito su despertar y su cañón, pero estamos hablando de que le tocaría pegarse con un mono psicópata que domina de forma avanzada los 3 tipos de haki, que además tiene su fruta del destino despierta y que encima también posee una tripulación llena de dementes dispuestos a dar lo que sea por ese carajo. Kid nunca fue rival para Luffy, gente, por mucho que Oda nos lo haya querido vender de esa manera. Cuando Kid quería pedir una pizza a domicilio, ya a Luffy le habían apartado la última que quedaba en el horno. El hecho de que tengan la misma recompensa solo se debe a que el gobierno mundial no quiso que la reencarnación del Joy Boy con gótica nalgona traductora incluida resaltara más que esos otros 2 mamañema. Y si en el puesto anterior estaba el que aumentó su recompensa gracias a mucho humo, aquí tenemos a la responsable de que ese humo fuera vendido desde el principio. No obstante, aquí hay que matizar. Yo sé que mucha gente se va a alterar por el simple hecho de que Big Mom esté en este video debido a que es mujer. Y tranquilos, primero, no se la van a coger. Y segundo, más daño hago absteniéndome a criticarle a pesar de que lo vea cosas malas. Ya hemos tenido a un macho pecho gigante como lo es Kid y a una maravilla genética como lo es Iso, por lo que igualitarios sí que somos. Le tiramos mierda a todos por igual. Pero en fin, el tema con Big Mom es que hay que saber separarlo de su trasfondo y caracterización de las acciones que ha realizado siendo un Yonkou. Pero me explico, de momento de ese grupo ella es la que mejor trasfondo ha tenido, y no porque necesariamente sea impresionante, sino porque por lo menos es interesante. Ya saben, todo el tema de su trastorno y la manipulación que le hizo el viejo verde ese, ya saben, el papá de Perospero. ¿Qué? 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 ¿Qué?
Y eso está a joya, me sirve, hace que sea un personaje que debido a su trasfondo sea interesante. No obstante, el problema que tengo con ella es su presente, y es que como bien sabrán, las acciones que el personaje realizó hasta haber llegado a Wano fueron solo comer y gritar muy fuerte, ni siquiera dignarse a separar su trasero de Whole Cake Island. Y lo más triste de todo esto es que a pesar de estar ahí presente, le invadieron en 2 oportunidades y en ambas le sacaron copias del Road Poneglyph que supuestamente resguardaba. Ya saben, Kid lo hizo durante el timeskip y luego Luffy repitió la acción en el arco de Whole Cake. Eso sin contar que históricamente sabemos que Roger en su momento hizo lo mismo para obtenerlo. En fin, es gracioso porque ni estando presente en el lugar fue capaz de evitar que eso ocurriera. Por no decir que sus acciones fueron nulas dentro de la trama hasta que llegamos al arco de la boda de Sanji. Coño, es que si vemos al resto de Yonkou, todos fueron más participativos. Por ejemplo, el acontecimiento más importante de la primera mitad de la historia giró en torno a Shirohige. Además, Shanks y Teach estuvieron presentes tanto en el inicio como en el final de dicho conflicto. Adicional a eso, tenemos pruebas de que Kaido también quería participar y que de hecho se dirigía hacia allá. Ahora, si ya pasamos a la segunda mitad de la historia, prácticamente toda la ruta que recorrieron los Mugiwaras fue para enfrentarse al señor borracho que no hace piernas en el gimnasio. En cambio, con Big Mom siempre se ha sentido como un bache en el camino. Es más o menos como el boss opcional al que tienes que enfrentarte si quieres. Pero si creían que si esta se iba a quedar solo como una dispensadora de copias de Poneglyph, se equivocaron, ya que luego de ser derrotada por un pastel en su territorio, fue a Wano con la intención de vengarse de Luffy, y lo que obtuvo fue humillación tras humillación. Más allá de la pendejada de que perdiera la memoria, Kaido, ese que tiene menos trasfondo que el señor que vendía espadas en Lockdown, le terminó salvando la vida en 2 oportunidades. Bueno, más o menos, porque en la primera más bien se la perdonó, y en la segunda sí literalmente se la salvó en la azotea, cuando los supernovas le tendieron una trampa y le lanzaron al mar. Pero no conforme con fracasar estrepitosamente en la azotea, luego pierde contra Kid y Law. Y hablaría más de ese punto porque de ahí hay más tela para cortar, pero eso ya lo comenté en este video que te dejaré por aquí arribita. Pero bueno, quedémonos con que perdió debido a su soberbia, la misma que hizo que terminara humillada en múltiples oportunidades dentro de ese país, y que de paso también humillaran a su tripulación, la cual ni siquiera pudo poner un pie en tierra firme. La dispensadora de Road Poneglyph llegó con la intención de vengarse de Luffy y terminó con una espada gigante metida hasta el fondo, en paradero desconocido y por ende sin su puesto de emperatriz, de lejos la más deficiente de todos los emperadores del mar. Y bueno gente, estos fueron los 3 personajes vendehumos de este video. Si en algún momento alguien se llegó a sentir ofendido por las burlas hacia ellos, es bueno aclarar que me meto con ellos, no con ustedes. Dicho esto, también debo comentarles que estoy haciendo directos todas las semanas en este mismo canal de YouTube, así que si les interesa ese tipo de contenido, les invito a que se suscriban y le den a la campanita para que no se lo pierdan. Dicho esto, por aquí les dejaré otro video en donde hablo de 3 personajes infravaloradísimos por el fandom. Ya saben, todo lo contrario a este. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.